¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos habitualmente, sino que bueno, es el primero de una saga de videos que calculo serán 4, 5, 6 videos, donde voy a mostrar el contenido de mis cajas de herramientas y también de los bolsos Watfow que vengo utilizando en el desarrollo de las tareas. Quizás para muchos amigos que ya hace años que están en el canal, muchas de las unidades que vean ya las conocen, dado que bueno, en una época cambiábamos el elenco de herramientas que iba a utilizar para una tarea de gas, por ahí a la tarde había que hacer electricidad, y bueno, modificaba el contenido levemente, porque bueno, en lo que es service, más o menos uno se puede arreglar, sacando que en la electricidad, como en el gas, como en la plomería, hay herramientas, llamémosle puntuales para cada tarea, pero cuando se trata de service básicos, generalmente nos arreglamos con prácticamente las mismas unidades sin modificar demasiado. Eso recuerdo que lo hacíamos en el tallercito, era una linda mecánica, una linda dinámica, pero bueno, hoy en día eso ya está desarmado, ya tengo todas mis cajas nuevamente, y digo nuevamente porque antes de tener el tallercito era así, en el taller, y bueno, ha colaborado muchísimo la llegada de los bolsos Watfow. Digo Watfow porque en mi experiencia han dado resultado, verdaderamente han dado resultado. Hoy, por ejemplo, estuve usando la primer caja, que es la que vamos a describir, la que vamos a ver de qué contiene. Dado que el bolso que tengo para tareas de plomería arrancó siendo un bolso orientado a la plomería, después como dije, incorporando algunas unidades, incluso se puede trabajar la electricidad, la plomería, el gas, tengo llaves para caños, hasta puntas de prueba, o sea, es un bolso muy completo, pero uno anda con entre 30 y 35 kilos de herramientas. La verdad que bueno, por ahí no se torna cómodo para ir a hacer, por ejemplo, lo que hice hoy, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en artefactos de gas. Dos termotanques, donde bueno, a uno le tuve que corregir la luz de pico o inyector de piloto y quemador, porque la persona que había estado antes, bueno, los encontró tapados, le pasó una aguja, lo dejó con una llama que el quemador, me contaba la señora, hacía un mes no prendía, dado que la llama piloto era tan grande que calentaba el agua. Claro, esa llama a régimen continuo termina calentando los quizás 80 litros que puede haber de agua. Eh, ¿Por qué me llamaron? Porque ya estaba generando demasiado hollín. De hecho, bueno, muchas de las cosas se han ensuciado porque verdaderamente había un tizne importante. Y digan que es un ambiente bastante bien ventilado, dado que, bueno, todo eso estaba generando, produciendo monóxido de carbono. Hubiese estado lindo filmar el contenido, dado que había varias cosas para corregir, cosas que por ahí utilizamos todos, cuando no hay encomienda de tareas, todos utilizamos un fuelle corrugado para instalar un termotanque, estoy hablando en lo que es el tiraje de gases, pero hay maneras y maneras de ponerlo. Ahí lo que estaba pasando es que los gases rebotaban, bueno, al no tener el videíto para demostrarlo, es medio quizás difícil explicarlo y que sea creíble, pero bueno, me encomendé la tarea de ponerlo recto, corregir las luces de dichos inyectores,
lo mismo en la cocina, las estufas. Estuve haciendo esas tareas. Atrás de la vivienda hay un departamentito que dicen, ese está alquilado, pero bueno, no se han quejado, pero el mismo muchacho que estuvo anteriormente también estuvo haciéndole mantenimiento a los de allá. Así que ante la duda de cómo pudieron haber quedado dichos artefactos, vamos y miramos aquellos también. Así que bueno, utilicé la caja negra y amarilla que ahora vamos a mostrar. Caja que estaba más orientada al service de electricidad, como dije. Pero bueno, si quería ir con el bolso donde tengo todas las herramientas netamente para gas, hubiese ido con 35 kilos, llaves francesas de 15 pulgadas, llaves para caños, que no iba a utilizar. En cambio, en esta cajita, si bien estoy como no dejando de usar las cajas se usan permanentemente, pero los bolsos dan una gran comodidad al momento de trasladar herramientas, donde podemos incorporar la agujereadora, donde por ahí hay que llevar una masa. Bueno, la caja nos encontrábamos quizás con esas posibilidades un poco más limitadas. Muchos dirán, bueno, busco una caja más grande. Claro, por supuesto. Pero bueno, cada uno va viendo las posibilidades. Yo de esa marca de cajas que compré una vez en una ferretería, venían 3 medidas. Venía una más chiquita que esa, que en una época formó parte de lo que era la caja de herramientas importantes para el taller. Después hubo un reordenamiento acá en mi taller, hecho por mí obviamente. Esa caja creció y ya no cerraba. Bajé algunas unidades del tablero, consideré que ya no había que tenerlas en el tablero, sino que merecían estar ahí, qué sé yo. Bueno, la caja nueva, vacía, se la regalé a mi sobrino. Y esas herramientas pasaron a una caja con dimensiones mayores. Esa es la mediana, me ha dado buen resultado, lo mismo que la chiquita, pero la grande, con dimensiones generosas, muy similares, quizás recordarán muchos y muchos la habrán conocido, la caja para herramientas de Black & Decker o Black y Decker, como me gusta decir a mí, de aproximadamente el año 2010, donde era cómoda, tenía lugar para determinadas unidades, pero el problema era que se estallaba. Yo sé que hay canales chetísimos donde muestran cajas indestructibles, cajas con todo tipo de refuerzos. Bueno, gente, yo vengo de la época que las cajas eran de chapa, pesaban 10 kilos, la manija era prácticamente una varilla de 6 milímetros, que si había que arrastrarla 3 o 4 cuadras, ya uno llegaba con un cólico renal y la mano rota. Pero bueno, después tenemos los backout de pobre y nada. Vamos a ver qué unidades hay en esa caja para no seguir con tanto preámbulo y desarrollo. Porque también están los que no les gusta que uno hable. Entonces están, mostrá las herramientas en el minuto 22. Muestra las herramientas en el minuto 22. ¿Sabes qué? Llévate este paquete para Mendoza, que allá los están ordenando y los están tirando para el lado de Chile. Bueno, para hacer una descripción fiel y completa, yo debería poder abrir, poder dar vuelta a la cámara, cosa que no tengo esa posibilidad, y describir lo que tengo en los gaveteros. Eso sería una devolución completa de lo que hay dentro de la caja. Lo que pasa que, bueno, no tengo esa posibilidad, ya veré cómo solucionarlo. Así que bueno, nada, básicamente en las gavetas lo que tengo son tarugos, tornillos, tuerquitas. En este caso, por ejemplo, tubitos de 1/4,
tubitos de 1/4 con su destornillador para poder trabajar en dicha medida. Después, producto de los service que les comenté que estuve haciendo hoy, podemos encontrar picos, inyectores de distintos tipos y distintas marcas de artefactos. Pero bueno, cuando está orientada a la electricidad, o estaba orientada a la electricidad, dicha caja, tenía un destornilladorcito Phillips de los más chiquititos, que dentro debe haber otro, pero por las dudas, por si faltase o uno está apurado y no puede andar buscando, tenía este para las borneras eléctricas, también un buscapolo para casos de apuro, dado que dentro de la caja hay otra unidad buscapolo. Después, bueno, tornillos, arandelas, un pequeño elenco, y esto sí me gustaría mostrarlo, un pequeño elenco con las medidas necesarias para los prisioneritos de artefactos eléctricos. Los amigos que están en el tema sabrán de qué estoy hablando. Hay en una época, y ahora hace un tiempo que no instalo, pero porque no salen instalaciones de ese tipo, salen de otro estilo, plafones donde quedaban colgando por un cable, una eslinga de acero finita, y llevaba cierto prisionerito Allen que hacía que obviamente quede colgando. Y el cable serpenteaba, bueno, todo muy cheto, todo muy al estilo Larry Gato Tools. Pero bueno, había que tener inexorablemente estas llavecitas Allen, que yo me tomé el trabajo de saber qué medida iba más o menos en cada una de las necesidades, que también, no sé si por casualidad o causalidad, son los mismos que van en los prisioneritos de los volantes de las griferías. Después, al que le interesa, le diré a qué medidas corresponden esas llavecitas. Si bien dentro de la caja hay llaves Allen y estoy posicionando la valija, ustedes no lo van a poder ver. Ahora voy a tener que aguantar a los haters, a los hitters, a los giles que digan: ¡mentira! ¡Estás sacando las unidades de dentro del balde! Bueno, para esas personas descreídas, les muestro que la caja está llena. La caja está llena de unidades. Vamos a ver si la podemos mostrar ahí. Ya encontraré un sistema mejor para poder mostrar. Dado que, bueno, como dije, este es el primer video de una saga que calculo que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque están los bolsos. Pero bueno, es el primer video de esta saga, donde voy a comenzar por mostrarles algo que es elemental, pero quizás a muchos les sirva, a los amigos que están en esto, obviamente es como cuando Panchejo enseña a armar un alargue, pero un pincelito, en este caso del número 10, para service, por ejemplo, hoy yo lo he utilizado lo utilicé y me dolió porque es una unidad nueva y no es de las comunes. Lo utilicé para sacar la capa de hollín que estaba cubriendo lo que es el quemador del termo que les comenté, porque verdaderamente meter la mano ahí, miren que yo no le hago asco a nada, pero era una capa de no menos de 6 milímetros. Bueno, con el pincelito me di a la tarea de desgranar esa capa, y bueno, lavándolo logré que más o menos quede limpio. Pero bueno, la idea era, uno a veces se encuentra con disyuntivas, que uno dice: si lo llevo sucio, voy a ensuciar todas las herramientas.
De hecho, las van a ver algunas manchadas. Que después me voy a tomar el trabajo de limpiarlas, dado que estamos haciendo esta descripción. O la terapia de limpiarlas. O lo lavo, lo llevo lo más limpio posible. Trato de secarlo lo máximo posible, pero siempre una gotita de agua va a caer y me va a oxidar alguna unidad. Así que bueno, primera unidad, pincelito del número 10, en el caso de electricidad, para limpiar las cajas, cajas de electricidad donde van a encontrar telas de araña, restos de cemento, lagartijas. Bueno, con esto lo pueden limpiar. Martillito de 200 gramos de la marca Watford. Han visto al hermano de este trabajando en lo que fue. Que después tengo para contarles una historia bastante interesante. Interesante para mí, que me gustan ese tipo de cosas. O me he sorprendido gustándome ese tipo de cosas. Han visto al hermano de este trabajando en la zona de Castelar, en la casa donde hicimos cielos rasos y revoques, tercio superior, tercio inferior. Bueno, los amigos recordarán. Destornillador Ruhlmann, que estas medidas a mí en lo personal me resultan muy útiles. Son destornilladores PH2 por 300 milímetros. Observen, no lo tenía así, obviamente. Parece que hoy el día la mañana hubiese salido para ensuciar las herramientas y hoy mostrarlas, pero bueno, lo tuve que utilizar. PH2 por 300 milímetros, unidad que a mí en lo personal me es muy útil para determinadas tareas. La marca Ruhlmann ya está fuera de toma de contacto. En destornilladores les diría que se puede asemejar a los Bremen, del cual todavía soy un enamorado. Algo más les quería comentar sobre esto. Este destornillador, esta medida, obviamente es una unidad comprada fuera de elenco, dado que el elenco de 6 piezas que viene generalmente trae hasta 150 milímetros. Después se incorporó hace muy poquito, pero ya estuvo trabajando, cumpliendo tareas. La francesita de 8 de la marca Celta. Bueno, quiero que sepan que la he utilizado al unísono con la del 6, o la de 6 pulgadas, 150 milímetros. Verdaderamente no tengo nada negativo que decir sobre las unidades. Uno posiciona la herramienta, regula, o sea, arrima. El que sabe trabajar con una francesa puede trabajar cómodamente con estas unidades. Y si no saben trabajar con una francesa, se equivocaron de canal, gente, no pierdan tiempo. Esto tiene el mínimo juego indispensable. Quizás para amigos de la antigua escuela, como lo soy yo, sea un montón de juego, pero créanme que está por debajo de los estándares de los juegos que traen hoy las herramientas francesas. He trabajado cómodamente, se ha dado el factor de, pese a tener la llave, de tener que utilizarla en una medida superior a los 19 milímetros, que sería lo que trae la estándar, y en otra situación tendría que haber utilizado la de 8 y la de 8 me hubiese chocado con el caño de al lado. Bueno, hoy pude trabajar con la de 6 pulgadas en una medida de 19 o 3 cuartos, para hablar superior a 19 o 3 cuartos, para hablar con propiedad, dado que eran roscas gas y van en pulgadas, y con la comodidad de que no me tocaba. Si bien tengo la llave, pero bueno, obviamente la idea es probar las herramientas. ¿Cómo habla este tipo, che? ¿Cómo habla este tipo y mostró 3 herramientas? Destornillador del juego
el Ruhlmann, obviamente también viene fuera de elenco, PH1, cortito, pinza de punta de la marca Total. En este caso ya perdí la cuenta si son segmentos industriales, profesionales o simplemente liviano. En este caso segmento liviano, no es la que se denomina industrial o profesional. La verdad, las tareas que he realizado hasta ahora ha venido cumpliendo muy bien. Electricidad, gas. Bueno, una hermosa llave que tengo hace muchísimos años, de 17, 14, de fabricación alemana, cuando las herramientas eran verdaderamente fabricadas en Alemania, bajo la norma DIN 895, norma ya conocida en este tipo de llaves, sin marca, solamente West Germany, y tengo la suerte de tener todo el juego de 6 a 32 milímetros, y este es un juego que también tengo completo de llaves de uso frecuente, por ejemplo 17, 14, llaves con dos medidas que se pueden utilizar frecuentemente. Bueno, hablando de llaves, acá vamos a encontrar que están quizás fuera de la cinta que le había puesto para que se mantengan todas unidas en escalerita, dado que las tuve que utilizar, como dije. Vamos a encontrar algunas unidades Biasoni, vamos a encontrar algunas unidades Bremen de distintas épocas, de 6 a 17 milímetros completo, y digo completo porque está la de 22 también, que es la que utilicé, la francesita 6 pulgadas, apertura extra, de la línea Celta, para, bueno, evaluar su comportamiento. Pero bueno, Bremen ha atravesado distintas épocas. Para mí, en lo personal y en lo particular, en esta época de Bremen, que fue la primera que yo tuve, de hecho tengo dos, una la mostré el otro día, un poquito más castigada que esta. Tengo dos de esta época, después tengo las posteriores. Me la ponían con una Baco contemporánea y yo me quedaba con estas unidades hermosas. Pueden estar al frente de cualquier tablero en cualquier taller. Destornillador Stanley original, Stanley de la década del 90, pala recta, 5x150. Lo llevo, compré 3 de estos en una ferretería donde compro habitualmente cuando estoy trabajando en determinada zona. No lo pedí. ¿Me pasás el precio del destornillador Stanley antológico, buscado por todos, bla 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 bla? Lo pedí. ¿Cuánto están los destornilladores amarillos y negros? Acostumbrado el pibe a los amarillos y negros genéricos que pueden tener ahí a la venta, lo buscó y me cobró como si fuese un genérico. ¿Me porté mal? Quizás no me porté como el mejor cliente, pero creo que otros quizás no lo hubiesen apreciado, o bueno, que se interioricen un poquito más sobre la mercadería que están vendiendo. Yo los compré. Hago esta aclaración porque me gusta ser frontal con ustedes y que sepan. Yo podría haber dicho me compré el destornillador Stanley y nada. Simplemente les tiro algún dato como para los que suelen tener el berretín de las herramientas, como uno, el hobby, la pasión, el vicio, la acumulación de herramientas. Al momento de ir a hablar con algún ferretero, no la pongan allá arriba la herramienta, tírenla abajo, y si el tipo retruca con datos de no, momento, eso de la década del no, maestro, disculpe, no sabía. Bueno.
Pinza de electricista Stanley, en este caso de 10 pulgadas. Yo la utilizo para trabajar con cables de 10 milímetros. De la buena época de Stanley, estoy hablando de la década del 90. Si bien hice tomas de contacto con iguales unidades, el viento. Si bien hice tomas de contacto con unidades iguales, más acá en el tiempo, pero esta es mi unidad primitiva de aquella época. Y bueno, observen la garganta de expulsión de corte, las dimensiones que trae. ¿Por qué? Porque es una pinza preparada para trabajar con esos diámetros. No como hacen varios, como hacen algunos que con una pincita de 6 pulgadas, 7, cortan cable de 25 milímetros para probar la resistencia. Cortafierrito, que no puede faltar en ninguna caja. Siempre hay que tener un cortafierrito chiquitito, en este caso, porque no vamos a demoler nada. Vamos a utilizarlo quizás para que se haga solidario con el martillito Watford. Al momento de tener que, por ejemplo, picar, porque se ha dado en electricidad el factor de que la gente tiene bastidores línea muy antigua, y para que entren los bastidores línea nueva, por ahí hay que corregir un poquito porque los módulos no entran en la caja. En fin, hay que tener un martillito y un pequeño cincel como para, obviamente, poder lograr la tarea. Como dije que se podía hacer solidario con el Watford, se puede hacer solidario con el guachincito, herramienta ya conocida, herramienta personal, herramienta que tiene nombre, herramienta que va a estar siempre, o bueno, toco madera, que no se pierda. El guachincito, el guachín, la guacha, son herramientas que forman parte. Pinza de punta de 8 pulgadas es una de las herramientas de este tipo de total que tengo. Tengo más de una unidad distribuidas en las distintas cajas, en los bolsos. Esta es de alta palanca, se le ha dado mucha manija a eso de la alta palanca. Todavía era la época que venía sin el agujerito para tener clavos o enderezar alambres. Sí, ya venían con los 3 colores, sin climper o prensa terminales, como yo le llamo, pero una unidad muy fiel, y es una de las que viene trabajando. Las otras las vengo utilizando, pero son iguales. Yo estas las pedía para completar un poquito el pedido que le hago, que ya vamos a tener noticias, al distribuidor de Total. Pero bueno, esta es una de las que más vengo utilizando ya fuera de contacto la unidad, fuera de toma de contacto el modelo. Va más que bien. Después en algún momento haré la comparativa con la de la línea en top y con la de la línea Inco, que ya hay mucho de eso en YouTube. Para completar el jueguito de pinzas Total, ya voy a sacar el alicate también. En este caso sí, del segmento industrial. Pinza de punta curva. La verdad, es una de las pocas pinzas de punta curva que cortan verdaderamente bien el segmento de corte, dado que es un factor común que en las pinzas de punta curva generalmente el segmento de corte a veces no sea tan fiel. Pero bueno, en este caso es como que la curvatura no le ha afectado al cierre entre filos. Tengo este alicate, cuerda de piano, 7 pulgadas. Tengo un modelo posterior, lo tengo en la otra caja. Tengo un modelo posterior ya con algunas diferencias anatómicas y con sus mangos, con sus
3 colores o tricomponente, como le gusta llamar a varios. Pero bueno, es un modelo anterior que ha venido trabajando y mucho. Bueno, un clásico del canal, la pinza de punta plana Baco con segmento de corte. Nada, es la misma que ustedes conocieron en aquella época. Sigue trabajando, no tengo demasiado que decir. Tengo la de la línea Irimo, las hemos comparado. Prácticamente es la misma herramienta, salvo que esta tenga algunos detalles de pulido, mejorado, pero en esencia son la misma herramienta. Cuando tengo que trabajar con la Irimo, trabajo sin problema alguno. Después, bueno, tenemos una de las linternitas que utilizo. Tengo 3 de estas. Se recargan, la verdad. El sistema funciona muy bien. Se recarga a modo con el transformador, el cargador tipo celular, pum, la enchufan, carga, listo. Alicates. Siguiendo con notarán que hay mucha herramienta para electricidad, muchos van a decir mucha herramienta repetida, y bueno, la caja quedó configurada así. Alicate de la línea Inco, segmento industrial, la verdad que es sacando las excepciones que han fallado. Después voy a hacer, creo que ya lo hice, pero bueno, varios amigos han consultado la evolución o involución de los modelos Alicate. Yo quería mostrarlos todos en 7 pulgadas, todos en 6 pulgadas, bueno, algunas unidades por ahí me faltan, pero créanme que hay diferencias, mínimas, pero hay diferencias. Este es el segmento industrial de 7 pulgadas, verdaderamente me ha dado el resultado, hay excepciones, está el del amigo Gregorio que se ha explotado cortando un cable de 4 milímetros, bueno, reclamó, le dieron uno de 6, está ese contenido en su canal. Pero aprovecho a mandarle un saludo a todos los amigos que miran los videos, Rubén, Tito, Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Villa Carlos Paz, todos los amigos Pablo, Javier, Eugenio, Daniel, montón de amigos que a muchos les estoy debiendo una respuesta mediante Instagram. Ténganme paciencia, a veces estoy en el tráfico, me suena la notificación, quiero responder, termino haciendo las cosas mal, a veces estoy en una ferretería, respondo desde ahí, me preguntan algo más, sí, va, aguantame. Yo quiero responderles a todos, por eso agradezco el contar con la ayuda, la asistencia desinteresada y más que válida del querido amigo Miguel y el querido amigo Gregorio, acá en los comentarios obviamente. Palabra más que autorizada. Bueno, pinza de punta de la línea Inco, ya la conocen. Era la transición entre los modelos de vieja generación y los ya con toda esa estría, las costillas, las áreas de escariado y bla bla bla. Bueno, esta era la transición. La verdad, una muy linda herramienta, una herramienta muy sobria. Se podrían suprimir muchas unidades, claro. Mostré más de 3 pinzas de punta. Podríamos sacar 2 tranquilamente. Pero bueno, ustedes me pidieron que abra las cajas. Pico del oro Bremen. Bremen a botón. Ustedes saben que yo este tipo de picos del oro las utilizo generalmente en lo que es service o tareas de electricidad hasta que les voy agarrando confianza y las paso a un escaloncito superior, como ha sido el caso de Robust, Ruhlmann, y hay otra más que tengo dando vueltas que no recuerdo, pero también están los videos en el canal. Esta de la línea Bremen, como no es la excepción, arrancó haciendo trabajos chetos, ya mutará a tareas de un poquito más de exigencia.
Hago un paréntesis. Me dijeron que anda dando vueltas una, llamémosle pico francesa, del estilo de la que muestra Panchejo, pero de la marca Bremen. Voy a tratar de conseguirla. La verdad, no he ido a la bulonera. Si está, quizás la compre. No por competir ni por mostrarla primero que nadie, sino por una cuestión de que me interesaba esa pico francesa. Y obviamente Knipex no la voy a comprar, no, aunque tuviese hipotéticamente la plata, no la voy a comprar. Pero es una herramienta que se podría considerar versátil. La de la línea Bremen, por ser de la marca Bremen, calculo que los costos bajarán, porque una cosa es querer sentirse un semicheto y otra cosa es ser un semicheto. No nos equivoquemos. Vamos a ver si la consigo. Para los amigos que me preguntaban si la conocía, si la había visto, que están los comentarios acá en algunos videos del canal. No sabía, conozco la herramienta de Knipex, pero no sabía que ya se estaban pudiendo hacer copias de esa unidad. Interesante. Cuanto menos interesante. La voy a tratar de conseguir. Bueno, destornillador PH2 de la línea Ruhlmann, aislado a 1000 volt, cumple perfectamente con la aislación. En esta caja vamos a encontrar medio juego Ruhlmann y medio juego total, dado que muchos amigos me preguntaban cuál bancaba mejor, cuál prefería. Entonces la mejor manera fue llevar las dos unidades y comenzar a probarlas prácticamente al unísono. He realizado las pruebas que ustedes conocen de aislación y quédense tranquilos en ese aspecto que se pueden trabajar con las dos, cualquiera de las dos marcas en esas tensiones. Ustedes saben cómo la pruebo, pero obviamente trabajo en 380 volts. O sea, la utilizo para eso y está más que bien. Y las he empezado a utilizar, si bien yo ya tenía herramientas aisladas, obviamente, porque hay situaciones que por más que uno tenga dos huevos como dos termotanques, amerita tener, que no es cuestión de huevos, es cuestión de técnica. Pero bueno, más allá de eso, amerita que un técnico electromecánico tenga herramientas aisladas, obviamente. Entraron también en toma de contacto los de la línea Bremen. Los de la línea Bremen le hice la prueba de la aislación, los tengo que probar en el desarrollo de tareas. Por ahora, esta cajita está configurada de esta manera. Como les estaba diciendo, este es de la línea Ruhlmann y este es de la línea Total. O sea, acá adentro está mitad y mitad de cada juego. Después tenemos la cizalla cortacables de la marca Inco. Verdaderamente, bueno, no encuentro demasiada diferencia. Vamos a ver si la condición se prolonga en el tiempo. Pero no encuentro demasiada diferencia en la de Watfow, Hadeber e Inco. Cortan como loco. Espectacular. Pero si tenemos una herramienta que rinde de la misma forma en cuanto a su, llamémosle, efectividad, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que ver? ¿Cuál dura más? ¿Cuál tiene más horas de vida útil al momento de trabajar? Cuando yo empiece a notar que la unidad flaquea, ahí voy a decir, bueno, podemos decir que Inco es mejor, que Hadeber es mejor, que Watfow es mejor, o la que sea mejor. Obviamente comparado en situaciones simétricas. Si yo me dedico a cortar y pelar todo el día cable de 10 milímetros con una y con la otra 3 veces por semana cable de 2,5, el envejecimiento acelerado se va a producir en otra unidad. Ustedes conocen mis parámetros. Tratemos de manejarnos así.
Me imagino al amigo Ubaldo diciendo, este está loco, el Tano, está pasado. Buah. Pinza de 2 posiciones, de la línea Baco. Se ensució porque ha trabajado hoy en tareas de desollinador. Ya no era gasista matriculado, era desollinador. Prácticamente una capa, como dije, de 6-7 milímetros de hollín. Bueno, las herramientas se han ensuciado. De estas pinzas tengo 2. En aquel momento quizás podía haber comprado alguna más. No me quise jugar tanto. Pero estaban verdaderamente a un precio aceptable y han dado muy buen resultado. La otra la tengo en el tablero está todavía, no puesto, ni en el tallercito, está en el taller, ex taller de Antonio. Tengo que ver qué hago, si lo cuelgo ahí o bueno, le doy otro fin, vamos a ver. Bueno, en este caso de la línea industrial, ya más acá en el tiempo, pinza universal, en este caso sí, pinza universal, de 7 pulgadas, marca Inco. Está en toma de contacto, al igual que varias herramientas de la línea Inco, cumpliendo con lo que se le pide, por ahora. Ya he sacado de toma de contacto, que llegaremos a esas unidades cuando lleguemos a esa caja, ese bolso, algunas unidades de Wadfo y Hadever, que verdaderamente, muchachos, cómprenla tranquilo. Si les toca el mismo lote no sé, porque pasó un tiempo, pero si les toca la misma calidad que me tocó a mí, tengo todas las pruebas de que las herramientas rinden. Después, bueno, también traten de pensar que se trata de calidad-precio. Es difícil comprar quizás una herramienta en 6 pesos, 7 pesos. A veces eran un poquito más económicas. Destornilladores, elencos completos, creo que les he pagado 16 pesos. En una ferretería en Castelar, que fue donde compré mi primer pico del oro Wadfo, sin saber que había comprado Wadfo. Cuando llegué a mi casa sabía que era aislada, todo. Me quedé con la duda, volví al taller, sabía que era aislada por los colores, bla, 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 bla. Veo que es Wadfo. Digo, tengo que hablar con este hombre y ver si puedo llegar a comprar herramientas Wadfo. Bueno, el tipo me las consiguió, ya he contado la historia más de una vez. Tenemos juego de destornilladores, que todavía no encontré cuál lo supere. Durabilidad, calidad, precio. Juego de destornilladores Bremen de esta época. Unidades de elenco y unidades fuera de elenco, como este PH 3x200. Siempre tengan un PH 3. No se va a usar siempre, pero el día que lo necesitan, si no está, muchachos, van a tener que ir a comprar uno o volver al taller a buscarlo porque es necesario. 200 milímetros, PH 3, de la línea Bremen, unidades fuera de elenco. Cuando compro fuera de elenco es porque verdaderamente son buenos. ¿A qué le llamamos elenco? A los 6, que generalmente, porque hay jueguitos de 4 en algunas marcas, esas 6 medidas estandarizadas, como podría ser aquel jueguito de Total que se ve allá, primera toma de contacto que hubo con la calidad, con la herramienta, ya conocen la historia. Pinza de electricista, Blackjack de 8 pulgadas, esta es relativamente nueva, la vengo utilizando cuando se supera alguna sección de cable que haya que trabajar. Utilizo las unidades más grandes. Esta, como les estaba diciendo, es relativamente nueva, dado que ustedes vieron que se la compré al distribuidor Total, devenido en Hadever, devenido en Blackjack, devenido en genéricas, hasta devenido en no sé qué, porque estoy esperando noticias de él. Quedó en llamarme. Me mandó un mensaje. Bueno, pinza Blackjack, la verdad,
pinza para electricista. Aprendan a diferenciar, para los que se creen sabios, que uno no es un libro abierto, pero esto es una pinza universal y esto es una pinza oriental electricista. Las dos no son universales, muchachos. Ya vamos terminando, igual ya voy mostrando un par de unidades más. Y pinza de punta no es el último modelo, sí es un modelo bastante nuevo de la línea Inco, ¿no? Ya no tengo ni siquiera que decirlo, se nota por todos lados. La verdad, si me ponen, que ya eso va a ser material para otro video, pero después hablaremos de la comparativa entre unidades en top, total, Inco. Ya hay mucho de eso, pero bueno, no es el último modelo, no es la que viene con climper, no es la que viene con el agujerito, bla 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 bla, pero muy buen segmento de corte, muy versátil, alta palanca, una unidad que bueno, está de más dentro de la caja porque ya mostré 4 pinzas de punta, sí, está de más, podríamos prescindir de algunas, pero bueno, ¿vieron cómo es? Dos hay que tener, una hay que probar, porque una devolución les tengo que hacer, entonces, bueno, jueguito de llaves Allen Robust, este ya lo conocen, lo reconocen, nada que decir, pero en este caso de la línea Ruhlmann, llaves cortas, Torx, con su agujerito de seguridad, que obviamente en este caso, bajo esta calidad y esta marca, todas vienen con su agujerito. Dado que tenía anteriormente en una caja, que quedó acá en el taller, que es muy útil, de la marca Top Tool, un jueguito muy cómodo para trabajar, pero en algunas llaves y en algunos extremos le faltaba quizás el agujerito. Se habían olvidado de hacerlo. Entonces a veces quedaba incómodo para trabajar. Bueno, acá en el taller, como las variantes son, no les digo infinitas, pero son muchísimas situaciones en las cuales toda herramienta sirve para un uso correcto y apropiado. La dejé acá y bueno, opté por la Ruhlmann. Destornillador buscapolo, en este caso total. Y para los amigos, vamos a sacar otra unidad más de total, como dije, bueno, y vamos a sacar, que estos ya los hemos probado y recontraprobado, los aislados de Robust, que era la marca que me faltaba mencionar. Para los amigos que habrán notado, Tano, si tu caja, en esencia, estaba orientada a la electricidad, yo noto que te faltan dos cosas. Una, las puntas de prueba tuyas características. Dos, la pinza Inco de 8 en 1. Las dos cosas, como no me cerraba la caja, las traje en los bolsillos. Las tengo fuera del elenco, fuera de mi alcance, pero las tengo, créanme, estaban. Lo que pasa es que, como tuve que buscar unidades de abajo, se desordenó y nada. Pero sí están las puntas de prueba y la pinza Inco 8 en 1. Bueno, dos unidades que verdaderamente no sé con cuál quedarme, porque ambas para el precio son excelentes. En este caso estamos hablando de la francesa con grip o grip de 10 pulgadas de la línea ZX. La verdad, asombroso, parecido en alguna de sus partes, salvando las distancias, ¿no? Las de la línea Baku, de un lado tenemos la escala en pulgadas, del otro la escala en milímetros, sin apertura extra, con la apertura que corresponde, pero una herramienta muy, muy agradable. ¿Se podría sentir un semicheto con esta? Si lo agarran rápido, por ahí lo confunden con que uno tiene una herramienta de otra marca. No la voy a nombrar yo, pero
lo dejo a su criterio, que sepan de cuál estoy hablando. Mírenla bien, yo ya dije que se asemeja en algunas aristas a un abaco, pero no hablo de un abaco. Y esta genérica de 10 pulgadas, que tengo de mi época de comprar genéricas, que verdaderamente para las genéricas, como digo siempre, no debo tener buena vista, pero para la genérica buen ojo tengo. Así que nada, una muy buena genérica. La llave de 10 Bremen, que corresponde al elenco que vieron de llaves. Y después nos quedan ya cosas mínimas, por ejemplo, como les dije, y para reforzar mis dichos, destornillador Ruhlmann 5x250, fuera de elenco. Como dije antes, cuando yo compro fuera de elenco es porque son unidades buenas. Después nos quedan ya cosas mínimas, una espatulita, en este caso es chiquita, pero ha sabido cumplir con las tareas. Quizás una un poquito más ancha sea más útil para determinadas cosas, pero generalmente la usamos para descalzar cosas que estén pegadas con silicona. Para eso va más que bien, es algo más que aceptable, está trabajada, usadísima. Estas las compré en Easy, vienen, porque todavía las vi, vienen bajo la marca Robust y vienen en 3 medidas. Y después, bueno, para seguir con los destornilladores de la línea Bremen, los cuales sigo amando, que voy a limpiar ahora, en breve cuando corte de grabar el videito para ustedes, porque sería incómodo, o se podría hacer también, limpiar las herramientas y reordenarlas. Quizás lo haga en un próximo video. Otro de los mismos. Y un destornillador Inco. Bueno, cinta aisladora. Y esto se la dejo picando. Es una llave... esto es una llave, era de 2 bocas. Venía con los Fiat. Yo la dejé en este estado porque cuando yo compré el Fiat 600 ya me había venía la 13 de este lado, 1713, estaba partida la 13. Una vez me vi en una situación, y esto si quieren se los dejo como incógnita, donde la de 17 no entraba por el largo y la francesa obviamente no entraba por dimensiones. Bueno, ahí nomás preparé esta herramienta que ya, repito, estaba rota al momento de adquirirla. No me da la nafta para cortarla. Si la tendría que haber cortado yo, no la corto. Voy y compro, si tengo las posibilidades, voy y compro una llave corta. Pero bueno, se les dejo para que piensen, para los amigos que les gustan las cuestiones técnicas, en qué se pudo haber utilizado, y no falta, en los multiservice, digamos, esta unidad. Gente, cinta aisladora, varios rollos. No soy de usar muchos colores, pero sí varios rollos. No porque ponga mucho, me gusta tener encima. Gente, les dejo un saludo. Espero les guste el video. Hemos abierto la primera caja. Ya saben lo que hay dentro. Y quizás, ¿por qué no?, haga otro video limpiándolas y ordenándolas nuevamente en la caja, para que vean que todo tiene un lugar, todo tiene un orden, y ver qué unidades podemos sacar e incorporar a otra caja vacía y formar una nueva, llamémosle para SOS, como solíamos llamarla en alguna otra temporada. Les mando un saludo.